¿Cómo hago una apertura de podcast? No sé. ¡Ay, qué nervios! Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casero Podcast. Mi nombre es Dulce Mesa, soy chef y estamos acá compartiendo con Bruno y con Matías, que se van a presentar en este momento. Y luego hablamos del tema del día de hoy, que bueno, luego lo vamos. Bien, estuvo bien. Espectacular. Para sacarla de abajo de la galera. Espectacular. No estaba preparado esto. No, esto totalmente. Acaba de salir ahora mismo. Fuera de libreto, como si tuviéramos libreto, ojo. Bueno. Pero sí. Un pseudo libreto tenemos. Bienvenidas, Casero Podcast, una nueva edición, episodio 7, ¿verdad? Episodio 7. Hoy hablamos de la mujer en la gastronomía, de lo que va, todo lo que ha sido, ¿no? De cómo surgió, de por qué se la segmenta hoy en día. Montones de cosas que seguramente tenga Dulce más noción que nosotros, porque nosotros somos hombres. Claro. Y como hombres no tenemos mucha... Nildo sí ha estado metido en la gastronomía. Yo ni siquiera he estado metido en la gastronomía, así que es un tema que toco muy desde afuera, pero seguramente por eso hemos traído también a Dulce. En feminismo tampoco, entonces claro, como que tampoco tenemos mucho la categoría para estar hablando de esto, y nos pareció que Dulce podría estar al pie de la letra con todo lo que vamos a decir. Bueno, como decía Dulce Mesa es ella, @soy Nildo, quien les habla, y Matías @Matías MSK1, por si me quieren seguir por ahí. Es difícil de encontrarme, pero si usted insiste me encuentra, no se preocupe. @Casero Podcast. Pero te pueden buscar a través de nosotros también, andadas en el perfil de los dos. Claro, nos encuentran en nuestros perfiles, que seguramente esté ahí. Pues hay gente que hurga en los perfiles, sí, que te siguen y después ven a quien vos seguís para seguir a la gente. Claro. Sí, a veces lo usan para negocios. Sí, pero Lo hemos hablado Yo antes lo he eso. hecho. Admito que lo he hecho. Uy, Stalker. Stalker. Sí, de una. Bueno, la mujer y la gastronomía. ¿De dónde surge la gastronomía y la mujer vinculada a ella? ¿No? Podría ser una de las preguntas. ¿Cómo se llega a lo que hoy es la mujer a la gastronomía? ¿Cómo es el proceso de la mujer trabajando en la cocina, trabajando para ella misma, o trabajando vendiendo de algún producto que tenga que ver con la gastronomía? Están invitados a escribirnos por el chat, todos los que quieran estar. Vamos a leer los comentarios que salen en vivo. O sea, estamos en Twitch. Estamos en Twitch en vivo en este momento, en Soy Nildo, canal Soy Nildo. Ahí pueden buscarnos todos los domingos desde las 19 horas, hora Uruguay. Nos pueden encontrar justamente en Twitch. Estamos en vivo, después esto queda grabado y se sube como podcast, no solo en audio. Acá estamos en audio y en video. Y bueno, por ahí el que quiera nos puede escribir sin ningún tipo de problema. Estaremos leyendo los comentarios, por supuesto. Todo, siempre, todo. Tratamos de leer todo. A veces se nos complica porque es mucha gente la que habla a veces y no podemos leer todo. Pero bueno, la mayoría seguro salen. Entonces, hablemos un poco de lo que es la historia. O por lo menos es la información que saqué, que estuve leyendo un poquito. Entonces, La historia, claro. Nildo. Encontré un historiador español que se llama Carlos Azcoitia, que habla justamente de la historia de la mujer en la gastronomía a lo largo de los años, y marca como 3 puntos esenciales de lo que es el rol protagónico de la mujer en la cocina. Ahí, eso quería decir, y no me salía y estaba dándole vueltas. Entonces, sin ir muy lejos, la mujer inventó la cocina. Y si voy diciendo alguna cosa que no estés de acuerdo, Dulce, vos pegame el grito y parame y decime lo que sea. Pero es una realidad. Yo te escucho, conversamos. Es una realidad. La mujer la inventó. Como labor que tenía por vivir en aldeas pequeñas. Estoy hablando de Mesopotamia. Sí, estamos hablando de... Sí, cavernícolas. Exactamente. Claro, los inicios de la humanidad, cuando recién se empezaron a formar las primeras pequeñas sociedades. Claro. Entonces, claro. Lo que dice Azcoitia es que la mujer fue la inventora, la gran inventora de la cocina. ¿Por qué? Porque habían como 2 facciones, del hombre y la mujer dentro y tenían como sus roles definidos por sociedad. No por un mandato, no por nada, sino por sociedad. El hombre era el que iba a cazar, y en esas veces que se iba a cazar no era que se iba de mañana y volvía a la noche. A veces pasaban 3, 4 días y la cantidad de hombres que se fueron a cazar no volvían. Entonces, ¿quién quedaba en las aldeas? Las grandes matriarcas, las mujeres, las esposas, los hijos, los pequeños, lo que sea, el resto de la comunidad. ¿Qué pasaba?
de algo tenían que vivir durante esos 3-4 días que la banda de orangutanes se iban a casar, por decirlo así. Sí, me hace reír igual la expresión. Claro, pero sí, es así. Entonces, ella tenía que empezar de alguna forma a empezar con preparaciones o con algún tipo de algo para alimentar a ese pueblo, a esa aldea, a esa familia, a lo que sea. Entonces, lo que dice Azkoitia es que fue la mujer como la primera y usa la palabra domesticar inclusive para los vegetales, porque lo estoy leyendo y tengo como textual. Dice que la primera es en domesticar tanto alimento, tanto vegetal como animal. O sea, animales pequeños, fue la primera que se dio maña para tener un sustento mientras sucedía todo ese proceso de caza y traían toda la cantidad de alimento que iban a tener para el resto del año. Y asimismo con los vegetales. O sea, la primera en plantar, la primera en tratar de cosechar, la primera en tratar de producir algo para poder comer mientras todo eso sucedía. Eso antiguo cavernícola Mesopotamia, como quieran llamarlo. Sí. ¿No? Primera etapa de la sociedad. Entonces, de ahí partimos por la esencia de que la mujer empezó la cocina. La mujer, digamos que es la gran inventora. La gran inventora. De la cocina en general. Uh-huh. Creo, o sea, también tiene que ver con lo que es la cocina de lo que nosotros conocemos como cocina hogareña. Porque creo que ahí, ya como avanzando un poco en la historia, uh-huh. En realidad gastronomía, como quien dice, como un servicio que se ofrece para alimentos, fue más marcada por el rol masculino que el rol femenino. Claro. En un tiempo más adelante. Pero sí, yo estoy de acuerdo que la cocina, como quien dice, la cocina para alimentar a los seres humanos de una sociedad, de un pueblo, de una aldea, sí fue marcada más por la mujer y que es, como decía, el rol principal de mantener y sostener y nutrir las vidas y las personas que quedaban en un mismo lugar, particularmente los niños y bueno, después de los niños, al resto de las, sí, tal de cual. Las otras personas. O sea, ¿no? La esencia de la cocina. Sostener y nutrir. Creo que eso también es mucho el rol que las mujeres en general tenemos de sostener sostener algo y nutrirlo a través de esa nutrición. Sí, como ese lado materno, decirlo por alguna forma. Claro, exactamente. Que es como la energía, que fuera de lo que sean, como los roles ni nada de eso, creo que esa es como nuestra esencia como mujeres, es de sostener y nutrir lo que sea que es, y en este caso estamos hablando de una aldea, ¿no? Pero creo que es como nuestra esencia. Y a través, la manera más evidente o la manera más lógica que tenemos de asociar esa nutrición tiene que ver con los alimentos. ¿Vale? La cocina y sostener la vida y sustentar la vida a través de los alimentos. Sí, a través del alimento, claro. Esto que hablamos recién de la mujer como rol, como sustento, como todo eso, se siguió manteniendo. Hoy en día se sigue, por supuesto, pero de otra forma. Pero así como tal cual lo dijo, siguió hasta por lo menos el 1700 antes de Cristo. ¿Qué es lo que se crea ahí? El código de Hammurabi. Que es lo que o Hammurabi, no sé cómo se dice bien, porque es... Yo lo había escuchado como Hammurabi. Puede ser Hammurabi porque tiene que ver con lo que hoy en día es Israel. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba antes. Pero hoy en día es lo que es Israel. Bueno, ahí. Hammurabi era no sé si no, presidentes no habían en esa época. Pero un tipo que creaba leyes, uh-huh. Digamos, por decirlo así. Y creó todo un código civil. Como para la primera sociedad real que hubo, digamos, no sé si fue la primera, pero una de las primeras reales sociedades que hubieron. Registrada. Claro, que tenían un código civil de comportamiento. Entonces, en ese código se regían de muchísimas reglas, no solo de convivencia, de legislación, de comportamiento social, ¿me entendés? De todo. Uh-huh. Códigos penales, o sea, todo. Estaba en el código de Hammurabi, que se llama, de Hammurabi, perdón. Y a tal punto de que habían inclusive las profesiones. Se hablaba de las profesiones. ¿Ah? Y acá es donde se hace la primera segmentación grande y fea. O sea, fea porque es gruesa. Es grosero lo que dice. Y la segmentación de la mujer estoy hablando. Dentro de las profesiones
a la mujer se la especifica, y lo estoy leyendo, como ser esposa, ser esclava, ser sacerdotisa o ser tabernera. Que en esa época la tabernera era una prostituta. No había otra connotación, porque recién empezaba como la hostelería, todavía no estaba creada, pero habían como pequeñas tabernas donde la gente se quedaba, de paso o lo que sea, y la mujer tabernera era básicamente una prostituta ahí dentro. Esos eran los roles que tenía la mujer según el código de Hammurabi. ¿Ah? Que es un disparate. Sí. Y si alguna mujer, por ejemplo, salía de ese código o rompía alguna de esas reglas, podía, el marido podía... F, chau. Sí. ¿Ah? A podía, ese punto, sí. Claro, podía tenía tomar... la potestad de... Pero, así como está eso, también había otra parte que, por ejemplo, si el marido estaba se había ido a una guerra o se había muerto o lo que sea, que esto que lo otro, ella tenía la capacidad de irse a otra familia y constatar. Había unas salvedades. Sí, había como una salvedad, como un BPS que te ayudaba a ponerle, sí, por decirlo de alguna forma. Sí, la comparación es rara, pero sí, en realidad. Pero se entiende. Tiene que ver. Entonces, eso a partir del 1700. Antes de Cristo. Fue una época tremenda de que, por decirlo de alguna forma, que la mujer ni siquiera estaba a lo que se hace hoy, ¿no? Que tenía un papel importante dentro de la sociedad, muy importante, porque era sostener todas esas ciudades o esas familias o esas aldeas que estábamos hablando. Y cuando llega Hammurabi con el código civil que tiene él, les mete un hachazo. Sí, quizás pasa a tener una función más formalizada, me refiero en cuanto a qué es lo que hacía, pero era como encasillarla en ese rol y nada más. No había mucho más que la mujer pudiera hacer. Era una limitación, no existían... Ahí es como el gran quiebre, ¿no? Se podría decir. Sí, o sea, de ahí tendría... Igual hay ciertas cosas que, por ejemplo, la mayoría, que hoy en día, lo traigo hoy en día, sí. Que hay ciertas profesiones que hasta el día de hoy es predominante de un sexo o el otro, de un género del otro. Sí, se entiende, se entiende. Por ejemplo, maestra. Sí. Es como bastante marcada de que sean más maestras que maestros, igual que enfermera, que bueno, es verdad. Digamos, es de un tiempo atrás, ¿no? Desde ese inicio del código social al día de hoy seguimos de alguna manera manteniendo una idea de que... Y en la gastronomía, el que me encanta es muy pocas panaderas existen. La mayoría son panaderos. Es cierto. No hay muchas No hay mucha panadera. Generalmente la cocinera que se dedica a eso termina siendo pastelera. Es cierto, claro. Sí. O sea, no lo había pensado, pero es verdad. No hay muchos pasteleros tampoco. Son más pasteleros. Más pasteleras que pasteleros. Pasteleros hay pocos, es verdad. Y los que se sabe son demasiado buenos. Es como raro eso también. Ahí va. Sí. Entonces, Hammurabi... Una cosa tan chiquita como quien digamos, pero un loco determinó muchas cosas de no solamente la gastronomía, pero se ve que se marcó en otras. Es muy loco por eso, porque desde hace tanto tiempo, más allá de que sea Medio Oriente, de que la cultura de Medio Oriente, que tienen sus leyes también, capaz la religión tuvo algo que ver en el medio, en este caso. Es que estoy seguro porque la religión justamente también siempre ha puesto a la mujer en un lugar específico. Vieron como hoy en día ahí Medio Oriente sigue estando más o menos igual esto que les acabo de contar. Bueno, me sorprende que había el rol de sacerdotisa igual, eso no lo sabía. Igual me sorprende que la mujer dentro de lo que es la religión o las creencias espirituales, como quien diría, existía un rol bastante interesante, que es el ser sacerdotisa. Hay en otras culturas que no tienen un rol. No, hay otras que no. En una creencia más espiritual, la mujer casi no tiene rol. No tiene participación más allá de ser parte de... Es una locura la costumbre que tiene el hombre, por ejemplo, ¿no? De que le dicen algo, lo mantiene y así se mantiene durante el resto de su vida sin cuestionarlo. Sí. Hasta hoy, hasta la nueva era después de los 80, 70, 80, que más o menos se empezó a revolucionar todo. Pienso yo. Tal vez antes. No me acuerdo.
Pero es una locura el efecto rebaño ese de seguir lo que ya está mandado, porque sí. Claro, porque ya, bueno, a ver, el ser humano también es un ser de patrones, de costumbres. Claro. O sea, estamos acostumbrados a crear un patrón y seguirlo. Sí. ¿No? Esto de las rutinas, por ejemplo, vas a trabajar a tal hora, salís a tal hora. Por ejemplo. Y es lo que nos permite tener un orden en lo que es la masificación o los trabajos de alta potencia, ¿no? De trabajo que tenga orden y que sea de máxima producción de lo que sea. Sí, no, pero digo, está bien tener un orden, está bien todo eso, pero es lo que también nos hizo quienes somos hoy en día, como sociedad, como mundo y como estructura mundial, social, socioeconómica. Sí, claro. Es ese orden y esos patrones. Es una locura igual, estaría bueno cuestionarse un poquito más las cosas, a ver si está bien lo que estoy haciendo o no. Pero está, somos otra época, es otro tiempo, es otra era. Sí, ahora quizás también cuestionamos un poco más los mandatos religiosos. Antes lo que decía la religión iba a misa literalmente y nadie lo cuestionaba para nada. Bueno, justamente Ascoitia viene más cerca en este artículo que estuve leyendo y ya empieza a tocar lo que es el siglo XIX, ¿no? Mucho más cerca. Y lo dice textual, hasta el siglo XIX la mujer ni siquiera tenía aparición en recetas o libros de cocina. Hasta el siglo XIX. Es un montón. O sea, y eran horribles las recetas. Tengo el libro de Escoffier por ahí y la verdad... sí, puede ser. No sé porque no tengo libros tan viejos, pero digo... ¿Cómo se le ocurre? Sé que seguramente, porque esto tiene que haber, han habido películas, creo, de mujeres escritoras bajo un seudónimo masculino para poder publicar sus libros. Seguro. Entonces, seguro que hubieron, pero claro, no se sabe. No se llega a saber nunca porque no tienen su nombre o nunca se dieron a... Claro, el seudónimo ocultó realmente a la persona. Tal vez y si bien esa persona se dio el gusto, claro, quién sabe quién se lo atribuyó también, porque eso solía suceder. A veces lo escribía quizás una mujer a un libro, como decías vos, y se lo atribuía a otra persona, un hombre, claro, ¿no? Como que él había sido. Entonces, y en realidad no. Claro. Esto de... Y ahí viene también que, basándonos en lo primero que estuvimos hablando, que las mujeres fueron las que estuvieron cocinando desde la casa, todo aquello que comieron y mamaron realmente los grandes chefs fue la cocina materna, que luego ellos aprendieron eso y lo traducieron a sus propias recetas, pero sin embargo la base fue la receta de la nona, la receta de la madre, que luego se llevó a una profesionalidad y a un estilizarlo al punto de ser una receta que fue renombrada a través de plano de tal o mengano. Sí, todos mamaron de ahí. Entonces, siglo XIX. Tengo el original. Ahí está lo del libro. Estaba mostrando el libro. Lo del libro, ahí está. Todo tiene Tauriza. Sí, la verdad. Entonces dijimos... Ya empiezo a sacar. ¿Qué más querés mostrar? ¿Qué más tenés? En un esfuerzo de la producción estamos claro, que muestre lo que tiene ahí libros, para que lo vea la gente en Twitch. Los libros que tiene Dulce, que ahora nos va a decir de qué son. Tengo un montón de libros, pero para que estoy buscando uno particular. Acá. A ver. A ver qué nos trae Dulce. Porque por algo lo buscó. Sí, por algo lo quiere sacar. A Woman's Place se llama. El lugar de la mujer. Sí, el lugar de la mujer. Viste que el lugar de la mujer dónde es, ¿no? Y acá tenemos como un montón de historias de distintas mujeres a lo largo de la historia, de distintas profesiones y particularmente en la cocina, pero que habla de inventoras o de líderes, rompieron científicas, madres solteras o lo que sea, que cambiaron el mundo de la cocina a través de su receta o a través de distintas acciones que hicieron. Y está muy bueno porque justamente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Yo que sé, por ejemplo, acá de lo que estábamos hablando, esta mujer que se llama Catherine Di Messini, que era
que digamos que fue la que organizó, nació en 1519, falleció en 1589, y gracias a ella se le puede considerar que se creó una ceremonia de restaurante elegante o de gourmet, ¿no? Ella se casó con uno de los reyes franceses, ¿no? Heredó con Enrique II, y fue ella que era una mujer muy como consentida, y les obligó a generar toda una ceremonia atrás de la comida. Mira. Cuando se hizo reina. Capaz que no, digamos, hasta esa época sí no había no teníamos como, las mujeres no estaban impuestas en recetas, pero sí de repente en algunas otras cosas como eso, ¿no? La ceremonia de sentarse a comer con platos, con los cubiertos, se hizo moda porque esta chiquilla de 14 años, digamos, era muy malcriada y quería hacer las cosas de manera, como quien dice, pero por lo menos cambió el curso del orden de la ceremonia de un restaurante, lo que hoy conocemos como un restaurante elegante, a sus inicios. Fue la que presentó una ceremonia. Como un protocolo. Sí. El protocolo, exactamente. Mira. Después hay otras mujeres. Esta mujer que se llama Lina Richard, que fue de 1892 a 1950, fue la primera mujer negra afroamericana en Estados Unidos en tener un libro, en salir, trabajar en un restaurante como cocinera, tener libros y tener su propio show de televisión. Muy bien. Lina Richards. Y ahí lo muestran. Tremendo. ¿La autoría de ese libro? ¿Cómo? La autoría de ese libro, digo, para buscarlo, ¿no? Claro, para ¿quién lo publicó? Claro, se llama... Fueron dos personas, D.P. Ay, ¿cómo es pronunciar su nombre? No lo sé, pero te lo muestro acá. D.P. bla bla bla. Y Esther Wright. Pero fíjate la editorial. De última lo podemos encontrar por ahí. Claro, por editorial de repente. Si la sabes, si la tenés. Si lo tenés a mano, si no, no importa. Seguramente en el dorso. O en el costado del libro, que nunca me acuerdo. Creo que es el dorso, ¿sí? El lomo. El lomo. Little Brown. Acá. ¿Cómo dijiste? Little Brown. LB Little Brown. LB Little Brown. A Woman's Place es el nombre del libro. Por si alguien lo quiere buscar. Claro, si alguien lo quiere buscar, si le parece interesante. Está bueno. A mí, desde luego, me pareció bastante interesante. Lo que estamos dando Dulce. Es probable que lo busque después por ahí. Sí, está muy bueno. Y si no, que después nos manda una foto, ponele y la subimos en también la podemos subir al Instagram de Casero Podcast. Si nos mandas una foto de eso, lo podemos subir. Seguro. Al Instagram de Casero o a Discord también puede estar. También, te etiquetamos. No te preocupes. Para la gente que usa Discord. También es otro canal para lo que hacemos acá. Bueno, listo. Y lo lindo de esto también es que en estos libros luego hablan de distintas personas, ¿no? ¿Cómo se llama esta señora? Esther Enge o algo así. Sí. Fue la primera crítica de comida en Estados Unidos. Era, digamos, mezcla de americana-china, nacida en Estados Unidos. Y también lo particular de ella, que como tenía una cultura muy cerrada a través de lo que es el mantener la cultura en un país distinto al ser inmigrante, tenía eso en su contra, y además de eso que ella tenía preferencias sexuales distintas o digamos otras opciones, que se vestía como hombre también y vivía en San Francisco. Y es muy interesante, se hizo muy, muy, muy famosa luego y tiene tremenda receta. Porque el libro, aparte de tener la historia de cada mujer que estuvo implicada en la historia, tiene recetas también. Qué impecable. Claro. Está muy bien ese libro. Sin dudas. Está muy bien. Sí. Bueno, y hay muchísimas historias, siempre me corta. Y también está bueno porque, bueno, hay muchos países que sabemos que la cultura gastronómica está muy marcada y como que tienen
una historia o unas recetas que vos decís, bueno, esto es de este país, ¿no? Claro. Sin embargo, en Estados Unidos es demasiado como multicultural, no hay, digamos, una comida tradicional americana, existe, pero no como otros países. Entonces este libro también trae a connotación que todas estas mujeres fueron las que crearon la comida tradicional americana de alguna manera, con toda su versatilidad y con toda su variedad de distintos aromas, sabores, inclusive influencia de distintas culturas. Sí, con su propia sazón, con su propio gusto, con su paladar. Claro, que lo traían de sus países originales, pero bueno, lo hicieron suyo en ese lugar. Claro. Y hay muchas recetas, la mayoría son personas de color afroamericanas, latinas y bueno, y asiáticas. Pero bueno, hay una mezcla de todo. Está bueno este libro. La verdad me gustó. Pasanos después la foto. Así la podemos subir a las redes y podemos publicarla. Y la podemos buscar también nosotros para leerlo. Sí. Me parece que está bueno para leer. No son libros que se ven usualmente tampoco. No es algo que... No, claro. Fue un regalo que recibí de mi hermana, que vive en Estados Unidos, me lo mandó por Navidad y tremendo regalo. Qué divino. Bueno, siglo XIX estábamos hablando hace un ratito. Y entra todo esto que decía Dulce de cómo la mujer empieza a tomar representación de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Fuerza tremenda, la Iglesia Católica. Claro. ¿No? Uh-huh. La religión católica principalmente. Principalmente la católica. Que ya se estaba estableciendo como la mayor religión del mundo, metida en las esferas de poder, donde también la religión era sinónimo de poder, sinónimo de dictar ciertas medidas a tomar o ciertas normas, leyes y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo que Azcoitia en el artículo menciona como la sacralización del alimento. O sea, el alimento como institución, el alimento como a ver, eran las ganas que tenían en esa época o sea, y las ganas que tenía el hombre, y hombre como sinónimo de varón, de institucionalizar todo, de llevarlo a hacer ese marco de quién tiene poder, quién tiene más poder. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, en base a eso, la comida empezó a tomar cierto tono político religioso, como para eventos políticos, o como para cuando, no sé, están en la iglesia, se juntaban a hacer algo con el rey o con quien sea que estuviera en ese momento. Entonces se le empezó a tomar, o se le dio esa categoría, al punto de que los cocineros que podían cocinar para el rey o para esos eventos tenían que ser hombres también. Entonces la mujer tampoco tenía como esa capacidad de poder entrar o poder algo, lo que sea, más allá de que habían sirvientas dentro de los castillos o lo que sea, o de lo que hubiere, ¿entendés? Dentro del sistema que hubiese. Se le dijo, no, acá no podés. Vos podés, si querés hacer algo, podés hacer como se ve por todos lados, o como dicen muchos textos, de que son generalmente mucamas y no tanto de estar detrás de una cocina. Para esos eventos estoy hablando. Esos eventos de cocina, de ceremonia. Después aparece lo que decía Dulce, de la muchacha esta que no me acuerdo el nombre, que se me fue. Ella, que fue la que hizo todo el protocolo de cocina, porque también se veía venir, ya se estaba haciendo, y dentro de todo ella le puso eso. Pero ahí fue como una gran segmentación, ¿no? Las leyes dictadas después del siglo XIX por la Iglesia Católica, más que nada, por lo menos es lo que más se sabe. Tal vez hubieron otras, pero es lo que más se sabe. Por ejemplo, de lo que es la mitología nórdica. La mujer, por ejemplo, es una de las guerreras más importantes que tiene la mitología, y no la toman como alguien que puede flanquear, sino que le combaten junto a ellas. Es más, las guerreras que luchaban con Odín, con Thor, con quien sea, eran las valquirias, y eran las peores, las mejores combatiendo, las peores para el enemigo. Eran las peores para enfrentarse. Y hablo de lo nórdico porque lo he leído y me enloquece. Sé que te gusta bastante. Ahora tratemos lo de la barba. Pero hasta ahí más o menos lo que dice Azcoitia, cómo a lo largo de los años, desde el antiguo inicio de sociedades hasta lo que es el siglo XIX,
habla de cómo se la fue segmentando según quién estuviera en el mundo. Y hasta hoy en día que se la segmenta bastante. Y después vamos a entrar en lo que es la experiencia de Dulce, que creo que tiene bastante. Es raro, ¿no? Porque algo a lo que se le da mucho valor justamente es a la cocina casera. Uh-huh. Y la cocina casera tradicionalmente justamente es creada por mujeres. Y es lo que decíamos hace un rato. Muchos de los que hoy se dedican a la gastronomía de alto nivel aprendieron o mamaron de la cocina casera. Entonces es raro cómo la mujer en muchos casos está muy segmentada en un cierto lugar cuando realmente ha tenido un rol protagónico. Sí, cuando fue la precursora. Cuando fue la que prácticamente fundó las bases de todo lo que hoy tenemos. Y aparte de eso, yo creo también que lo traigo a connotación de que la mujer que sí está dentro de la gastronomía tiene como un perfil o tiene como un estereotipo que cumplir para ser respetada y para poder darle el lugar la credibilidad también que tiene. Es como que no solamente el darnos el lugar, sino que creo que el sistema en que se basa la gastronomía es muy masculino, es muy hombre. Entonces toda mujer que quiera tener algún tipo de éxito que no sea pastelera, porque como que la pastelería es como, no sé, unicornios y arcoíris, sí, entre comillas, ¿no? O sea, por ahí, inclusive lo ves en los programas de cocina, los que son de pastelería. Ahí ves todos los delantalcitos con todo lo rosadito, ¿viste? Para ser una mujer chef de línea, tenés como que cumplir ciertas características que son bastante masculinas. Desde tu tono de voz, de tu manera de moverte, de comunicarte, a también las acciones físicas que tenés que realizar para probar que tenés las mismas capacidades bajo esas reglas masculinas que se rigen en la cocina. Bueno, vos supiste estar en restaurantes de... Digo que supiste estar en restaurantes en Estados Unidos. Y se lo comentaba a los chicos el otro día, una de las frases cuando dimos una charla en la UTU acá en el local de estudio, que fuimos a dar una charla con Dulce. Una de las frases que dijo ella, que la sigo repitiendo porque me parece tremenda: imagínense lo que soy yo, y se los digo textual porque me la acuerdo así como lo dijo Dulce. Latinoamericana en Estados Unidos siendo mujer en una cocina. Tiene que haber sido brutal. Contanos un poquito de eso. Sí, me pongo roja. Sí, la verdad que fue una experiencia bastante interesante. Si bien mi carácter, mi manera de ser me permitió adaptarme y estar bastante como flexible y bailar el baile, realmente llegó a un punto que fue bastante difícil porque era una prueba constante. La cocina en sí es como la cultura gastronómica, y esto estoy hablando de... Más que nada la gente que cocina en restaurantes sabe de lo que hablo. Es como que hay una cultura, hay un sistema en el cual nos regimos cuando estamos en un restaurante trabajando. Y es un sistema muy agresivo. Capaz que físicamente, no siempre, pero sí verbalmente. Y también es muy de la adrenalina, y por eso digo, es muy masculino, es muy al choque, muy fuerza, mucho de demostrar aparte. Es como que estamos todos perrito con testosteronas tirando, yo sé hacer esto, vos sabés hacer eso, pues yo sé hacer esto, mirá mi cuchillo, el mío es más grande, el mío es más filoso, sé cómo afilar, viste, como a mí me costó lo que más, digamos, igual lo re disfruté y lo re agradezco, pero era tener que estar en presión constante de saber todo lo que tenía que saber más que mis compañeros para poder demostrar que yo sabía, y además de eso ser verbalmente agresiva de la misma manera. Y cuando digo verbalmente agresiva no es que estoy agrediendo a todo el mundo, sino que la manera de comunicación verbal es mucho más fuerte, que bueno, llegué a disfrutarla, llegué a manejarme y a gozarla también, pero no quiere decir que estaba en mi esencia natural el comunicarme de esa manera. Entonces, ¿por qué digo eso? Es porque el ser mujer en la cocina tenés que tener un temperamento bastante masculino para empezar, como bastante pisar fuerte y tener como esa actitud de que no me va a tocar nada, vení, dale, vení, dale. Claro. Sí, tenés que estar en ese mismo tono para poder, por lo menos, que no te pasen por arriba, que es lo que generalmente sucede. Claro, todo el tiempo. Y en ese comentario segundo es que
eso es ser mujer, ¿no? Ser inmigrante extranjera también te hacen latina, ¿no? Como en el estereotipo también de lo que es una latina y el ser inmigrante en un país donde hay una tensión constante con todo inmigrante existente, tenés que estar probando no solamente tus capacidades intelectuales, pero también mis capacidades lingüísticas, todo el tiempo. Y si me equivocaba una palabra, una pronunciación y todo eso, era como me daban palo todo el tiempo. Se lo marcaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tenía que tener una impecabilidad desde mi acento, las palabras que utilizaba. Y la cocina, digamos, los servicios son rápidos. Tenés que comunicarte así, en una y otra. Y había días que mi cerebro no andaba. Era como, ya estaba exhausta. No. El ritmo que genera está en... El ritmo que genera está en la cocina. El cerebro tenía que estar tan filoso, así como tan filoso, tan puntiagudo que bueno, era bastante estresante y bastante pesado. Y arriba de todo eso, algo más es que soy físicamente chiquita. Físicamente no tengo la capacidad de hacer ciertas cosas, como levantar bandejas y bandejas de pollo, de huesos con pollo y grasa, ¿no? Para hacer ollas de caldo con 70 litros, por ejemplo. Olla de caldo y tipo pedir que te ayuden es como, ay, claro, no podés, ¿no? Entonces también entra como todo eso de que yo puedo, yo esto, yo, viste, como que déjame a mí que yo hago. Y muchos accidentes físicos que tuve y que me lastimé mal en la cocina fue por eso, por no querer pedir ayuda para no ser, para que no se me hagan bullying. Para que no te digan nada o para no ser pesada, porque a veces va más por un lado, no quiero molestar a lo que están haciendo los otros también, y termina siendo un poco por ahí también más allá de las dos cosas. Claro, también, porque si te están dando una tarea, es como que... Claro, ¿no? Te la dieron a vos, tenés que tratar de hacerla, porque los otros todos tienen tareas también que tienen que terminar y hay que sacarlo rápido. No es que tenés tiempo a ayudar a otro, o sí, a veces sí, porque te dan las manos, pero generalmente no tenés el tiempo. Y vos no querés ir a molestar al otro que está a veces full concentrado haciendo sus cosas para que te ayude y quitarlo de esa actividad. Claro. Entonces, claro, y ahí entra mucho el poder resolver, el pensamiento crítico y resolver las cosas en el momento, ¿no? En vez de esa olla de 25 litros que pesan un huevo con todo el sobrante del caldo, ¿no? Que tenés todas las verduras, los huesos, todo. Eso, bueno, levantar eso caliente iba a ser imposible, entonces como que tengo que hacerlo de alguna otra manera y encontrar la manera de resolver con un pensamiento crítico que nos sirva a todos, ¿no? Crítico y eficaz, porque tenés que hacerlo en el menor tiempo posible también. Claro. La cocina te exige eso, te exige velocidad, te exige perfección, te exige detalles que no pueden quedar. Claro. Entonces a veces es demasiado lo que tenés en la cabeza, demasiado, y no... Ponele, te equivocaste en una mínima de algo que pasó hace 3 horas y a veces te queda el resto del día. ¿Entendés? Y te afecta el resto del día. Te repercute. Te repercute en lo que estás cocinando, en lo que estás saliendo, en lo que... todo. Entonces... Y muchas veces no solamente te repercute a vos, sino que a todos tus compañeros también. Porque, digamos, sí, es un juego de equipo. Es un trabajo en cadena a veces. Entonces. Claro, es como, no sé, vamos a pasarlo a los deportes, es como que el arquero se equivoca y entra la pelota de una manera muy tonta y el equipo realmente se le va el ánimo para abajo y así como le hicieron el primer gol, quizás le hacen 2 más. Sí, no, digo para atrás, para pasarlo al deporte, claro. Y que justamente también en muchos casos es un trabajo de equipo. Anímicamente, si estás mal anímicamente, no te sale. Claro. De una. Entonces el equipo ayuda muchísimo en eso. Uh-huh. Porque si ya más o menos te conocen, te dicen, te tiran algún golazo que toque para sobreponerte. Te levanta el humor y empezás y reenganchás como si no hubiera pasado nada. Claro. Entonces ahí es muy valioso el equipo en eso. Pero claro, estando en una cocina, como dice Dulce, de Estados Unidos, siendo latinoamericana, siendo chiquita como es ella. Y siendo mujer fundamentalmente también. Es un disparate. Fue un desafío bastante interesante. Más que nada fue un desafío. Y también aprendí a no ponerme la gorra, como se dice acá, o el balde, como muchísimo, porque también ahí, como le digo, muchas veces los comentarios que se hacen no son de manera con ganas de lastimar ni agredir, pero bueno, son comentarios que existen, que hacen parte del sistema en el que vivimos, pero también al mismo tiempo está bueno, como decía, cuestionarlos y volver a
a retomar, ¿no? El típico, están sus días, viste, como en esas cosas que bueno, nosotros, yo aprendí a pasarla por encima porque, bueno, no, si me ponía de malas en esa, era como que está, ¿no? No podés. Pero dentro de todo, voy a decir que las personas con quien trabajé, en general, me dieron mucho apoyo. Más que nada los head chefs, los chefs de cocina, los jefes. Mis dos jefes fueron grandes maestros para mí, grandes mentores. Mis dos grandes jefes, ¿no? Como que yo los tengo como mentores. Ellos dos me dieron como su confianza. Y escuchaban mi palabra por encima de los de mis compañeros cuando había una situación, y eso lo reaprecié muchísimo, y lo hacían más allá de lo que eran mis características físicas, vamos a decirle, sino que más bien lo hacían por mi persona y por mi impecabilidad en el trabajo, y eso estaba bueno, que no nublaban su vista con ninguna referencia física ni tampoco de género. Sabían que vos trabajabas bien y por eso le ponían arriba en la balanza que vos estabas muchísimo más. Entonces, claro, tu trabajo, todo lo que vos haces, eso pesaba muchísimo más que a veces darte una mano con algo, que esto que lo otro. Entonces van, te ayudan sin miedo, y total, vos rendís lo que rendís y lo haces bien y no tenés problemas. Exacto, y también fueron para mí como tremendos maestros. ¿Por qué? Porque también empecé yo a tener muchos de estos vicios de lo que me hacían a mí, yo lo repetía. Y ellos me enseñaron, me abrieron los ojos que no, que la manera de cambiar el mundo realmente no es tipo seguir haciendo lo mismo y perpetuar el mismo abuso, el mismo sistema, claro, sino que hacerlo mucho más humano y poder ser aquellos que cortan, ser aquellos que cortan la línea que hace la diferencia, ¿no? O sea, el ser el cerillo que no permitió que se siga prendiendo las siguientes mechas, ¿no? Y sí. Eso, la verdad que estoy re agradecida de haberme cruzado con estos seres humanos, porque la verdad que humanizaron y me enseñaron a humanizar la cocina más allá de muchas otras cosas. Que es lo que sucede en muchísimas cocinas, no tanto hoy en día, pero sí durante los años muchísimos cocineros que tienen una tarea y la hacen durante toda su vida. Y no cuestionan esa tarea, no cuestionan la forma, no cuestionan el método, no tratan de hacerlo diferente, no tratan de hacerlo a su manera ni siquiera. Se encajonan en eso y lo hacen como se lo pidieron o 30, como está estipulado años, sí, y ya está. ¿Sí? O sea, no prueban otras formas. Tal vez esté impecable y esté toda esa técnica y esté perfecta y la pueda seguir haciendo así, pero no prueban otra forma o ver cómo darle su forma. ¿Cómo decirlo? Es como el pensamiento crítico de alguien. Claro. A veces se tiene, no se tiene o se alimenta. Si vos lo podés alimentar y aprendés a alimentarlo, transformás todo lo que vos haces en algo mucho mejor. O mucho mejor, o le pones tu impronta a lo que está saliendo. Y entonces adquiere cierta personalidad. Lo que vos haces, claro, adquiere la personalidad tuya. Este plato es de... Claro. O este plato tiene características de que van tal. Probando la gente, por ejemplo, se dan cuenta. Mira, esto es de esto porque lo hizo él porque tiene esto. Claro. Es como un signo, cualidad que te da. Pero eso Nunca me voy a olvidar uno de los grandes aprendizajes así que me hizo mi mentor, que yo lo llamo así, que es Joel se llama. ¿Sí? Es nacido en Filipinas, la verdad que un tremendo chef. Y recuerdo que yo estaba en una disputa verbal con uno de mis compañeros, viene, me toca el hombro como cállate, y yo así, no, pero que no sé qué, que me voy a callar, no sé qué, y empezamos a jugar de quién sacaba más rápido los platos. Y en realidad eso afecta a toda la línea, ¿no? O sea, la pica que teníamos entre nosotros dos empezó a afectar a toda la línea, porque claro, él empezó a salir antes, yo empecé a salir antes, y estábamos todo el mundo, y el participante, o sea, el de pastel, estaba en frío, ensaladas y platos fríos, estaba a punto de pegar un tiro porque tenía un montón de ensalada y nosotros ya estábamos tipo 2 minutos para sacar el risotto, 2 minutos para la carne, y era como ¡espere! Sí, tenían todo y era un juego que tenían entre ustedes dos y terminaba afectando al resto. Era un juego, una pica que nos estábamos agarrando entre nosotros justamente por eso, ¿no? Porque yo qué sé, es las tonterías, bastante niños, ¿no? Bastante adolescentes también. Pero es parte de estar en una cocina, es parte de estar en el equipo, ¿no? ¿Viste? Esas cosas alimentan, claro, pero a veces complican. Pero claro, hay maneras y maneras, ¿no? Entonces, no sé, al final me equivoqué en algo, gasté un pedazo de
cerdo, me parece una cosa así. Y me llama el chef al refrigerador que caminas, el walk-in se llama, y me saca afuera y me dice, lo único que te voy a decir es que estoy decepcionado de vos, esperaba mucho más. Te bajó toda la moral ahí. Te bajó la moral al piso, de una. Claro, en vez de agarrar y gritar y decirme, no, como que baja un cambio, lo que sea, en el medio de la línea, me sacó para afuera de la situación y me dijo, esperaba más de vos. Y eso es como decía como dice Bruno, es el pensamiento, de alguna manera es el pensamiento crítico, el separarte de todo ese sistema y dejar de hacerlo de la manera que a él lo hicieron y como él aprendió también, ¿no? Y buscar la mejor manera de decir, tipo, fue tremenda cachetada, pero sin tocarme ni tampoco sin faltar agredirme respeto, sin agredirte, nada. Wow. Te dijo dos palabras y te cambió de vuelta la cabeza. Claro, y también así, la misma persona, recuerdo que yo no puedo comer cacao puro, pues soy alérgica al cacao puro. Y bueno, estaba también con el mismo cocinero, estaba en otra pica, de que bueno, estaba ahí, y yo me estaba ya agrandando, o sea, estaba haciendo lo mismo que me hacían a mí, y no me estaba dando cuenta porque estaba ahí en la rosca, como perpetuando también el abuso que yo recibí, lo devolví. Lo estabas devolviendo. Claro, y entonces agarra él y me dice, tenés 3 días para hacer una salsa que acompañe el curso de quesos, y tiene que tener cacao. Yo le miro así, ¿me estás jodiendo? No, eso es lo que te mando a hacer, esa es tu tarea, tenés 3 días. ¿Y cómo lo voy a hacer si yo no como cacao? ¿Cómo voy a manipular si yo no como cacao? O sea, soy alérgica, se me tapa la garganta, me da anafalexia. Yo así tipo... Y me dijo, bueno, la próxima vez vas a tener más cuidado en las cosas, cómo le hablas a las personas. Y era tipo, wow. No, eras como también... hay un aprendizaje de poder tener la humildad siempre en cualquier momento y eso, volver a salir. Si bien uno recibió algo, palo, bueno, tratar de salir de ese esquema y que sea, si van a escuchar mi voz, que sea desde el respeto a lo que realmente es mi trabajo y no desde el griterío que mismo yo recibí, ¿no? Sí. O sea, no, ahí fue como el del no devuelvas la misma piedra de la misma forma. Claro. Un poquito igual de altura lo hice, la salsa quedó por toda la temporada y estuvo muy buena, pero claro, me costó muchísimo porque no podía probarlo, no podía olerlo, o sea, más o menos tenía como discernía más o menos de lo que estaba sucediendo y pedía a otras personas sus comentarios. Entonces también ahí como apelaba al paladar de otras personas que eran mismos del restaurante y bueno, al final terminé trabajando con este otro cocinero, en desarrollar, que bueno, también era parte del castigo, era como que pueda yo poder desarrollar la receta a través de trabajar con esta persona, ¿no? Y bueno, estuvo bueno. Seguro. Y eso más bien, eso más bien va más allá de ser mujer o hombre en la cocina, pero sí de la ética del trabajo, que creo yo que es al final de la historia, creo que un poco tiene que ver, porque en parte las dos situaciones tienen que ver con eso de querer tratar de ser mejor o tratar de demostrar de que vos podés hacerlo mejor o sea, igual o hasta mejor de lo que hacen los mismos cocineros de ahí que te estaban haciendo esa especie de bullying, por decirlo de alguna forma. Las dos situaciones, la premisa es más o menos la misma. Surge un porqué y en base a eso me tengo que afrontar y tomar el reto. Claro, porque es un reto. También el mecanismo de decenta que encontrás. Sí. Quieras o no, tiene un poco que ver. ¿Cómo es hoy en día el mundo de las cocineras, de las chefs, hoy en día en el mundo? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Se avanzó algo? Yo lo veo. ¿Están Para mí mejor? Sí, hay muchísimo avance. Sigue siendo predominantemente masculino, pero creo que es cuestión de tiempo nomás y de renombres, porque conozco este restaurante en donde yo trabajaba, que justamente con Joel, el chef, era una mujer, María Heinz se llama, y muy conocida en el Pacífico Noroeste, muy conocida, muy respetada, y bueno, era una de las mujeres más conocidas de esa área, ¿no? Aparte estaba Tom Keller, Mac Douglas y toda esta gente que bueno, que son hombres, pero son figuras que están
contemporánea a ella y al mismo, digamos, al mismo nivel de producción de alimentos de calidad, Claro. de eventos y todo eso. Yo creo que en realidad se está equiparando. Creo también que hay menos difusión o hay menos conocimiento por una cuestión mediática, pero creo que hay como se está equilibrando y se está balanceando bastante. Y lo que sí también puedo decir es que se está apreciando mucho ciertas características, como yo inicialmente decía, está la cuestión de que la gastronomía es muy masculina en el sentido del sistema en el que está puesto. Yo creo que hoy en día también se está apreciando un nuevo estilo de sistema gastronómico que está más enfocado en las cualidades femeninas, como en la paciencia, en la escucha, en esta humanización, como quien diría, no La tan humanización de la ni- cocina, lo que se dice hoy en día. La humanización de la Claro. cocina, todo eso de no ser el griterío, bueno, todo eso que nos contaste choque. recién, el choque, Claro. esa vieja escuela de la cocina, digamos, está cambiando un montón y está cambiando muchísimo. Inclusive hay restaurantes hoy en día que antes no contrataban mujeres. Que ahora sí las contratan. De buena fe. French Laundry, por ejemplo, Claro. ahí en Estados Unidos. Y hoy en día sí las están contratando. Porque cambió la época, por distintos factores que han habido, por las movilizaciones feministas, por todo. Sí, también. Y yo creo que por eso también es una cuestión de reconocimiento, porque siempre estuvimos solamente como quien diría, siempre entre comillas, pero creo que también ahora hay un reconocimiento, una cuestión más mediática de los medios que está sacando a flote, y también esa como la humanización da la humildad al chef de que está en cabecera a decir, esta es mi sous chef. En Seattle particularmente, conozco casi la misma o inclusive un poquito más cantidad de sous chefs mujeres que hombres. Ah. Y los sous chefs son el segundo en mando, digamos. Como que la mayoría de mis compañeras, digamos, la mayoría llegó a ser sous chef bastante rápido, a la misma rapidez que yo lo hice, y yo no me quedé, pero ellas sí quedaron y muchas de ellas subieron a tener posiciones mucho más altas. Sí. Lo que sí todavía creo que hay una, que esto no sé cómo sería, pero que sí falta, es la parte de la maternidad y la gastronomía. Porque como nosotras tenemos que extraernos de momento laboral mucho más que en otro tipo de labores o en otro tipo de trabajos, creo que hay todavía un eslabón perdido entre la maternidad y la gastronomía todavía No hay como una fusión, no se sabe cómo encontrar ese punto. Todavía no, porque la mayoría no quiere ser madre, o si quiere ser madre sabe que tiene que postergar su carrera mucho por justamente el estilo de vida que llevas trabajar en un restaurante así de alta demanda. Lo postergan mucho tiempo, o simplemente no lo hacen porque saben que la carrera, realmente el ser chef se ve muy afectado por la maternidad, muy. Después sí, es que muchos restaurantes de esos que estábamos hablando hoy que no... Perdón que te corté. No, que muchos de los restaurantes que justamente no contrataban mujeres era por justamente el periodo de maternidad. Claro. Porque no querían... Pasa en otros rubros también. No contratan mujeres porque, claro, los hombres no se quedan embarazados. Claro, pero... O sea, es durísimo de decir. Es durísimo decirlo, pero sucede. Es una realidad que hasta el día de hoy sucede. En la cocina creo que es muy diferente por el hecho de que sos muy esencial dentro de la cocina. Cada persona tiene como un... O sea que si falta una persona en un lugar, no es fácilmente reemplazable. No es fácilmente reemplazable. Sí se pueden entrenar todas las personas que hay en la vuelta, pero depende de lo que vos hagas y depende del cargo que vos tengas. El costo del entrenamiento. ¿Cuánto es el costeo del entrenamiento de esa persona? Porque quiera sea o no, yo también, en el último restaurante donde trabajé, yo entrenaba a la gente que entraba, justamente por tener la facilidad del idioma, de hablar varios idiomas. Me pusieron en uno de los primeros lugares que me pusieron fue a entrenar a todos los nuevos. Y claro, vos estás invirtiendo un sueldo en entrenar a las personas que estás metiendo. Porque si bien yo estaba en la línea, pero en la preparación básicamente le estaba entrenando a ellos, más allá de preparar mi estación realmente. La preparaba, pero era más que nada el entrenamiento al que entraba.
y estar prestando la atención y tenerlo conmigo trabajando en mi estación, llevaba, o sea, mi tiempo realmente se invertía abundante en el entrenamiento de esa persona. Entonces, es muy complejo, tener que estar pagando un sueldo de maternidad más el sueldo de entrenamiento, y hay el turnover, se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, como el recambio que tenemos de cocineros es demasiado rápido, es mucho, entonces como que... Como el cambio de turno, decís vos, cuando termina un turno y empieza otro. No, del recambio de labor, de un día estás trabajando con uno, como que no hay una... Ahí está. Se entendió. Sí, ahora sí. Como que no hay una... Como que no estás siempre en la misma estación, sino que vas rotando. Claro, una rotación constante de las cosas, como que... por eso digo, no tengo idea, si supiera, seguramente ya lo hubiese hablado con alguien, pero realmente no tengo idea cómo en este... Yo sé que también en otros rubros es de esa manera, pero yo no sé si es porque mi rubro o no, pero lo veo como es bastante complicado. Es bastante complicado poder fusionar eso. Es difícil. Y... A no ser que seas vos dueño de un restaurante o... Claro, hay veces que... O que seas, no sé, digo que a no ser que vos seas el dueño del restaurante, que podés permitirte salir unos días y mandar, por ejemplo, desde tu casa las cosas para hacer o algo así, siendo cocinero de línea no podés hacerlo jamás. No podés tomarte un día de repente, ¿no? No. O sea, tenés que ir a trabajar. ¿Tenés que ir? Cuando yo era cocinera de línea, llegué a pasar 62 días sin un día libre, trabajando 18 horas diario, o sea... cuando estaba todavía sucede en línea. Muchísimo. No y no es porque Dulce sea mujer o lo que estamos hablando recién. Sucede en general en cualquier tipo de cocinero. Cualquiera que se dedique a la gastronomía siempre tiene fechas en las que no va a parar, no va a tener libre, no nada. Porque es demasiado intenso el flujo de trabajo que hay. Entonces tenés que estar a tiempo con todo. Hasta que o te morís o lo pasás. Que esto también me parece interesante, si un día te copa, les copa en realidad hablar, es esto también de la salud mental de los cocineros, porque más allá de que seas mujer o hombre, en realidad hay una presión muy grande en todo lo que es presión emocional, psicológica, ¿no? Del trabajo, de las horas, de las largas horas. Está que bueno se ve afectado grandes enfermedades. Lo podemos charlar, ¿sabes cuándo? Cuando sea vamos a averiguar cuándo es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Que ahí no me acuerdo cuándo es. Pero ya podemos hablar contigo, Dulce, y podemos traer alguna doctora conocida o algo de eso. Podemos invitar a alguien más para que también tenga como ese punto de vista. Porque, bueno, la última vida que se cobró, que es una de las más conocidas, a través de problemas depresivos y problemas psicológicos y emocionales, fue Anthony Bourdain. Era un dios, ¿no? En su momento era como el gigante, porque era el más mediático, viajaba por todo el mundo mostrando qué es lo que se hacía. Fue como el primer pionero en lo que es la comunicación gastronómica, más allá de todo lo que él sabía. Entonces, claro, la influencia que tuvo a nivel mundial, Bourdain, fue una locura, un disparate. Entonces, a partir de ahí empezaron como a... Sí, es una referencia que tiene todo el mundo hoy en día. Lo siguen teniendo. Yo tengo amigos, tengo cocineros que he trabajado con ellos que tienen en su casa un cuadro con la foto de Bourdain. O en su lugar donde trabajan o cosas así. Y lo ves muy seguido a eso. Esto siempre lo digo, cuando Bourdain vino a Uruguay, y lo digo como anécdota. La primera vez que vino con el programa que hacía él, no podía creer que en todas las casas hubiera un parrillero acá en Uruguay. No podía creer eso. Qué curioso. Es un disparate, porque eso no lo ven. Él viajaba por todo el mundo haciendo su programa. Y acá en Uruguay todo el mundo tenía su parrillero en su casa. Sí, es lo normal. Y claro, para nosotros es normal de toda la vida, pero para él era impensado que un país pudiera tener eso. O sea, no tenemos idea de... Porque lo que pasa acá en Uruguay es que el parrillero, en Latinoamérica en general en realidad, pero acá en Uruguay muy particular porque no es el Río de la Plata, pero acá en Uruguay es como que incrustado. Vos sabés que todas las casas, departamentos, todos tienen parrillero. O sea,
es como, en Paraguay también es así, hay muchos parrilleros y se hace mucho asado, pero es como, acá es como, en Paraguay todavía es debatible si lo pones o no pones. Acá es como poner un inodoro y pones una... Claro. Sí, es casi un requisito acá para tener una casa que haya un parrillero por lo menos cerca. Y si no tenés una casa, tenés un apartamento, te llevas un metro. Es que en los apartamentos donde yo vivo, por ejemplo, atrás hay un patio grande donde hay parrilleros comunitarios. Claro. Que hay varios, por cierto, ¿no? Sí, las casas, el que se hace casa tiene parrillero. Pues capaz no tiene baño, pero tiene parrillero. Pero parrillero hay. Seguro. Y a Bourdain eso... Las estufas son parrilleros. Claro, le pones una parrilla arriba, con brasitas así, te haces la carne que tengas por ahí. Entonces Bourdain decía eso. Él no, o sea, se dio cuenta que el uruguayo no tiene idea de lo que realmente tiene en el fondo de su casa. Pues es una herramienta increíble con la que puede cocinar prácticamente gratis. Y viste que para nosotros es lo más común del mundo. Para nosotros es súper común, es como normal tener un parrillero y a veces ni lo usás. Ni lo usás, lo tenés una temporada larga que no lo utilizaste. Que lo usa utilizás el horno de repente. Lo usa para poner cosas adentro. Que ni siquiera usa el parrillero, lo tiene porque la casa lo trajo. La famosa churrasquera que a veces la utilizan de estantería. Sí, horrible. Pero bueno, esa es una de las anécdotas que siempre me acuerdo de Bourdain por eso. Disparate, loco. Y para... Retomando el tema. Sí, eso, a eso iba. Si lo quieren relacionar con el asado, he visto pocas asadoras. Siempre es un aplauso para el asador. Es verdad. Claro, el grill, el típico grill o la parrilla tampoco es una, digamos, tradicionalmente no es un lugar donde lo veas a una mujer. Generalmente. O sea, ¿ustedes conocen una parrillera? ¿Una mujer parrillera? Yo no. Yo no. Sí. Yo conozco. Porque si está escuchando a mi vieja va a saltar y va a decir yo aso y soy asadora y... Claro. ¿Entendés? Bueno, claro. sí. Pero... A ver, eso sí, pero digo, tipo, en un restaurante... En un restaurante es muy difícil ver una parrillera. Uh-huh. Una mujer parrillera es raro de ver también. Además, en descripción de trabajo dicen se busca parrillero, igual que se busca pizzero. Sí. Maestro pizzero, sí. O maestro. Es hombre. Maestro panadero es hombre. No se la toma, no se la toma en cuenta. No sé si es que no se lo toma en cuenta directamente o realmente es un trabajo que consideran que lo pueden hacer mejor los hombres. Digo consideran porque no tiene por qué ser una realidad, ¿no? Sí, pero por ejemplo en mi casa, sin ir más lejos, cuando yo era chico, en mi infancia los asados los hacía mi padre. Claro. Mi madre ni se arrimaba al parrillero. Era de repente la que estaba haciendo la ensalada dentro de mi casa. No, en casa por ejemplo es el que lo tenga más cerca. Ahí. Claro. O era mi vieja o era mi viejo y así. Están estas chicas de me hiciste recordar, hay unas chicas en Buenos Aires en el mercado que tienen un puesto. Se llaman Las Chicas, me parece. Las chicas del mercado. Que bueno, ella contaba justamente, una de las dueñas contaba que en su anécdota, que su hermano, que tendría que haber sido el que heredaba la parrilla de los domingos, era ella con su papá, lo que hacía, y que un día a los 14 años, te cuento la historia, ¿no? Porque me acuerdo que ella la contaba, dice que el padre, no sé por qué razón, que el padre no encendió el fuego y fue ella que encendió, y cuando llegó el papá dijo, ¡y felicidades! Le dice a su hermano, le dice, no, yo no hice nada, fue fulana, ¿no? Entonces como quedó marcado ahí, y con un ojo muy crítico el padre empezó a ver por qué su hija lo hizo, si lo hizo bien, no lo hizo bien, pero a partir de ahí como que el padre permitió o accedió o habilitó a ella que ella haga el fuego los domingos, ¿no? Como hay ciertas tradiciones... Sí, lo que hablábamos siempre de eso. Es eso, yo trabajé el horno de barro. Allá en Seattle cuando trabajaba, mi posición, la que más tiempo lo llevé, fue el horno de barro. Y no tiene... La parrilla y el horno de barro obviamente no son lo mismo, pero digamos, tenés que trabajar con leña, prender fuego. Creo que hasta mucho más temperatura un horno de barro que una parrilla en cuanto a la intensidad del calor que hay cerca del puesto de trabajo. Y la leña, ¿no? La brasa, levantar las leñas, meter la leña, mantener el fuego y saber el equilibrio entre brasa y flama y llama. También, ¿no? O sea, no sé, pero yo lo hacía y yo me mantuve, la estación que la estación que quería trabajar era esa, y llegué ahí y ahí me quedé por un buen tiempo, y todos mis compañeros
trabajando la otra línea, el sarté, claro. El saté, que es como lo más conocido de que las mujeres agarran, es o la línea de postres, ensaladas y fríos, y después el salteneo, ¿no? El Sí, salteado, estar con los sartenes o las cocinas con abiertas generalmente, porque muchas mujeres son mucho más prolijas que los hombres en cuanto a eso, entonces las tienen en la cocina que se ve, porque el chef confía de que esa mujer va a estar prolija al público y la puede ver. Muchos hombres, sin embargo, hoy en día ha cambiado bastante, pero muchos hombres en general atrás de una cocina son cualquier cosa y los ves en cómo están vestidos, en los delantales, que a veces ni siquiera se lavan. Que eso es responsabilidad del cocinero generalmente. Se lo sacan, le hacen un bollo y se lo llevan así. Y se lo llevan así y vuelve. Horrible. Y como para ir como haciendo un cierre general de todo esto, ¿cómo ves en Uruguay las cocineras, las chefs, como quieras nombrarlo acá en Uruguay, cómo lo ves hoy en día? Porque hay muchísimas mediáticas y hay muchísimas mujeres detrás de grandes cocinas y cocinas muy modernas también, que están tremendas. Sí, eso te iba a decir. Yo lo que puedo aportar de eso es que veo mucha calidad de las mujeres que he visto sus trabajos, veo mucha calidad en el trabajo y veo mucha innovación. Yo lo que veo que las chefs uruguayas o las mujeres que están trabajando en la gastronomía de alta cocina acá en Uruguay y de las cocinas más conocidas, están trayendo mucha, no solamente calidad de producto, sino que también innovación, como el atreverse a probar algo. Y más allá del juego, porque la mayoría de los chefs que yo conozco que también lo hacen más como del juego de, voy a probar y si me sale, y bueno, y si no, está todo bien, sino que más bien desde de la parte más meticulosa y más realmente estratégica de que salga un producto nuevo. De que sea un producto nuevo y no sea algo que salió por casualidad porque estaba probando. Sí, para mí es eso y realmente veo cosas lindas. Por eso digo, yo también creo que es una cuestión más también de los medios, que empecemos a nosotros mismos, los comensales, pedir más repercusión o ver más de una diversidad y apoyar también y confiar también en estas mujeres, que la verdad que hay chicas que están haciendo cosas increíbles, de sándwiches, panes, encurtidos y trabajo de todo lo que es fermentación y curtido, que creo que es increíble, a todo lo que es mi línea de la salud, de la alimentación más consciente, la alimentación más saludable, que en realidad ahí las reinas somos nosotros. Sí. Estamos las cocineras y que en el ámbito de la salud gastronómica creo que ahí sí reinamos las mujeres más que los hombres. Y mismo las personas que están interesadas también hay un público más femenino que masculino en ese sentido. Entonces, si tuvieras que darle un mensaje, por ejemplo, a una nueva cocinera, a alguien que se tira para el lado de la mixología inclusive, o para alguna rama de la gastronomía, no importa cuál. Si tuvieras que darle un mensajito, decirle vos esto, ¿cuál sería tu consejo como para cerrar el podcast con esa frase? Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder adaptarte a nuevos ambientes. También es esa capacidad de poder seguir adelante a pesar de y perdurar en el tiempo, que en realidad en el tiempo es cuando se ven, como todo, pero más que nada que en el tiempo se ven los resultados, que las cosas están cambiando y que nosotras tenemos magia en las manos, con una sazón que la traemos de nuestras abuelas, y que simplemente nos atrevamos a soñar grande y a seguir adelante con esa seguridad de que tenemos ese conocimiento en las manos, bastantes empíricos, y estamos listas para mostrarlo. Así que resiliencia y nada, a seguir adelante. Esto es como para un aplauso, ¿eh? Sí, la verdad. Se lo merece completamente. Tremendo. Dulce, muchísimas. Y soy coach, ¿qué querés que haga? Es verdad, sos coach. Me dedico a ser así. Pero sí, y está buenísimo que la gente sepa, que se anime, que sobre todo las mujeres que a veces no se animan porque... Que inicien más emprendimientos también. Simplemente que se animen. Es eso el mensaje, creo, de Dulce. Gracias por estar de nuevo, Dulce, porque siempre estás ahí a la orden cuando hacemos algún programa, cuando hacemos algo, decís sí, estoy, no tengo ningún problema.
Gracias por venir de nuevo. Acá llegó nuestro amor, digamos. Les mando... Eventualmente hacemos algo juntos, no sé. Algún día de esto me voy para Mina y estamos ahí todos presentes. Serás bienvenida cuando quieras venir. Sí, cuando quieras. Cuando quieran ustedes tienen más razones de venir para acá que yo para ahí. No es por nada, pero hoy en verano, o sea, todavía hay calorcito, yo tengo linda playita acá. Y a lo mejor un día agarramos la computadora, la consola... Y hacemos un viaje hasta ahí. Y lo llevamos hasta ahí y nos instalamos. Y hacemos el show desde ahí. Y hacemos un asado en vivo y hacemos el podcast con un asadito. ¿Me sirve? A la uruguaya. Yo no me meto en la me sirve, pero ampliamente. Olvídate. Bruno, la parrilla. Obvio, hacemos todo. Lo que haya, agarramos esa parrilla, el fuego. ¿Eh? Sí, todo. Que venga tu mamá. De una. Y hacemos tremendo asado. Y lo mostramos en vivo. Y lo hacemos por en vivo. Twitch. ¿Por qué no? Andamos con un micrófono para ahí la vuelta, cualquiera de estos y... Cables sobran. Así que podemos. Bueno, el desafío está hecho. El desafío está, así que la sí. invitación al desafío está hecho. No es mala idea. No, ¿sabes qué? Te desafío. Ay, ya empezó. Mirá, te desafío. Vino desafío, ojo. Ya empezó, a ver. Eso te pasa por saber cocinar, ¿viste? Eso me pasa por invitarla a Dulce a hablar. Vamos a hacer algo. Te desafío a un plato de tu elección, de tu estilo, y que yo tenga que competir contra eso. Y después un plato de mi elección, de mi estilo, y que vos tengas que competir contra eso. Qué difícil. Pero está bueno. Elijan lo más difícil que tengan de hacer. Está bueno, sí. Y lo podemos, inclusive eso lo podemos hacer en los días que hago cocina acá. Para no tener toda la logística de ir hasta allá y venir hasta acá, lo podemos coordinar y vos cocinás desde tu casa con tus cosas y yo cocino desde acá y lo hacemos en vivo. Pantalla dividida. De una. Lo podemos hacer, lo vamos coordinando. Yo lo narro, lo relato en vivo y en directo. También. Sí. Todo. Vas leyendo el chat, vas todo. Me copa la idea. Pero estamos al habla. Gracias por estar de nuevo, Dulce. Gracias por venir. Síganla en redes sociales, @dulcemesa. Coach nutricional, hace un montón de cosas y sabe la rompe realmente. Sabe pila de la cosas, rompe. En realidad. Soy re hippie, van a ver cosas bastante del corazón, así que si quieren tener algún día, están como medio bajoneados y alguna cosa motivacional. Buenas vibras. Vayan por el perfil de Dulce que seguro les va a alegrar. Matías, un placer. Nos estamos viendo la semana que viene. Recuerden, está el episodio anterior, está ya en Spotify. Ya está en Spotify, también está en YouTube, está en Evox, está en Apple Podcast y está en casi cuanta plataforma te imagines. Así que nos pueden escuchar por Twitch, por Spotify, por Apple Podcast, por YouTube y mucho más. Nos vemos la semana que viene. Les mando un saludo. Adiós, que pasen bien. Chau.